Yo hace unos meses preparé un documento que vincula la economía con la política. Y lo hice a partir de la formación académica, pero básicamente por el aprendizaje que tuve en la función pública, pero también en mi contacto con la política, en los años 70, en los años 80, 90, a principios de los 2000. Yo ahora estoy retirado ya hace muchos años de la actividad política partidaria, siempre estuve dentro del PJ y a partir de mis debates con los amigos de la política, no solamente del peronismo, sino también del radicalismo y de otros grupos, el PRO incluido, es lo que me llevó a preparar esto. Y está dirigido básicamente a la política, aunque también a todos los dirigentes, empresarios, sindicalistas, periodistas, poder judicial, educadores, intelectuales, profesionales, etc. Pero básicamente el destino es la dirigencia política. ¿Por qué? Y porque la dirigencia política es la que se prepara para gobernar, administra el Estado, dicta las leyes, nombra a los jueces, tiene las relaciones internacionales. O sea, desde todo punto de vista, es como que tiene el país a sus hombros. Los otros dirigentes, más sectorialistas, con razón defienden su propio sector, y así debe ser, pero es la política la que tiene que dar el paraguas general, la contención general. Y este documento, primero, bueno, señala cuáles son los problemas de la Argentina, pero está lleno de preguntas, porque son las preguntas que yo les he hecho a ellos, como amigos, digamos, eh, y que nunca tienen respuesta. Entonces, luego hago un análisis sobre las leyes de la economía, hago alguna interpretación del por qué pienso que no llegamos a ningún acuerdo entre las fuerzas importantes, eh, y después paso revista a una suerte de agenda de los temas que deberíamos tratar. Y obviamente estamos todos de acuerdo con la democracia, o casi todos estamos de acuerdo con la democracia, que ha traído la libertad, defensa de derechos humanos, género, etc. Pero convengamos que en estos 37 años, en términos económicos, en términos sociales, no hemos sido exitosos, al contrario. Yo creo que hemos tenido ciertos retrocesos. Cuando uno ve la tasa de crecimiento de estos 37 años, es muy baja, es la más baja de América sacando Venezuela. Cuando uno ve la inflación, 20.000 millones por ciento hemos tenido, solamente en la década del 90 tuvimos estabilidad de precios. La pobreza, que la dictadura militar había dejado 16%, y que para nosotros era un horror, porque veníamos del 74, que la pobreza era del 4 o 5% aproximadamente, y lo cierto es que después de 37 años hemos duplicado esa pobreza, cuando en el resto del mundo la pobreza, la tendencia, no hablo de distribución, hablo de pobreza, ha disminuido, en nuestro caso ha aumentado. Ni que hablar de otros problemas que tenemos, que también hemos ido acumulando, como la falta de competitividad, el estancamiento de la productividad, el incremento del gasto público, los impuestos, los malos servicios, etcétera, que todo eso lo conocemos. Pero obviamente la pregunta, hay varias preguntas, ¿no? ¿Por qué en estos 37 años hemos crecido poco, aumentó la pobreza, no hemos sabido controlar la inflación? ¿Por qué hemos tenido crisis institucionales? ¿Cómo es que nunca pudimos consensuar una política para ordenar la macro? Ni qué hablar para discutir un proyecto de largo plazo. El proyecto de sustitución de importaciones terminó, digamos, a mitad de los 70. Pero después de eso, que pasaron varias décadas, nunca nos juntamos a decir qué queremos de la Argentina.
Y de alguna manera siempre nos hemos ido por los polos, por los opuestos. Yo no quiero, no me gustan poner epítetos, pero para que se entienda, están los que piensan que de un lado hay populistas, en el sentido de que consideran que a través del Estado todo se puede hacer, que descreen de las leyes básicas de la economía, y del otro lado están lo que se podría llamar los neoliberales, cosas que a mí no me gustan los nombres, pero es lo que está instalado, que son los que creen que, bueno, que el mercado lo resuelve y que va a haber derrame y que todos vamos a vivir mejor. Y de alguna manera siempre estuvimos deambulando entre esas dos franjas, cuando el mundo claramente desde hace 30, 40, 50 años va por el medio. Y nosotros vamos, es como que vamos por la banquina de alguna manera. Y entonces, todo eso ha llevado a un tema que para mí es muy complicado y es terrible, y es que la gente, cuando uno ve encuestas, va perdiendo su confianza en las instituciones democráticas. Y por supuesto, va perdiendo confianza en los dirigentes. Y la democracia se basa en los partidos políticos y en los dirigentes. Entonces, si hay pérdida de credibilidad, estamos complicados. Sobre todo que para los que venimos de otros años, digamos, por la edad, recordamos un país como al principio de los 70, fines de los 60, que vis a vis con lo actual era un país realmente muy vivible. Y éramos iguales o más grandes que varios países europeos, ni qué hablar con muchos países que en esa época eran más pobres que nosotros, en América Latina, y ahora están igual o algunos mejor. En Europa, por supuesto, que están mejor. Entonces, todo eso hace que uno tenga que detenerse a reflexionar qué es lo que nos ha sucedido. Ahí se presentan, yo creo que de los temas que la política no ha sabido resolver. Y cuando digo no ha sabido resolver, mire, de las charlas que yo he dado durante muchos años, nunca me voy a olvidar una que tuve no hace mucho, el año pasado, con un trabajo que hice sobre la inflación precisamente, y varios me dijeron, Jorge, dice, lo tuyo, dice, está perfecto, está bárbaro, pero es mucho lío hacer eso. Entonces yo digo, pero escúchame, le digo, ¿no te parece vergonzoso que tengamos 30, 40% de pobres? ¿O acaso no es un lío? Es como que, y ahora con las charlas que vengo dando, es como que la dirigencia es conservadora, está burguesada, como diríamos en los 70. En idioma más moderno está como diciendo, bueno, qué sé yo, esto es así, no se puede cambiar, por más que en el discurso aparezcan como muy progresistas o muy liberales o no sé qué, pero nada que ver con la realidad, porque si uno se puede analizar las diferencias entre los gobiernos, de por lo menos los últimos 20, 25 años, no hay mucho cambio, con algunas excepciones, pero después del 2002, después del cambio aquel, y más o menos todo es lo mismo, más allá de que estuviera Cristina o estuviera Macri, digamos, en términos conceptuales me refiero. Entonces, dentro de ese lío, que parece lío, digamos, pero es un conflicto, está el tema distributivo, digamos. ¿Qué va primero? ¿El equilibrio macroeconómico o la justicia social? Y este conflicto lo tenemos a cuestas desde hace muchísimas décadas y claro, se ha convertido como en una normalidad, cuando no es una normalidad que sigamos discutiendo eso. ¿Por qué? Porque cada vez que viene un nuevo gobierno pretende hacer exactamente lo contrario. Otros países lo hicieron. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Y acá, obviamente, cuando yo centro en la dirigencia política, es porque para mí la mayor responsable y yo he sido parte de eso.
pero también están todas las otras dirigencias que muchas veces venden facilismo, ni que hablar en las campañas electorales. Cuando yo llegue todo va a cambiar. ¿Por qué? Y porque yo llegué yo. Y no es así la vida, es todo un proceso. Después, el otro problema que yo veo es que a partir de ese conflicto distributivo, nos engañamos en señalar cuál es la realidad. Fíjense ustedes que le dedicamos muy poco tiempo a discutir cuál es el problema. Tenemos muchos problemas. No digo la descripción, porque obviamente todos van a decir que la pobreza es un problema, o que otros dirán, no, el problema es la deuda. Pero, a ver, hay que analizar la causalidad, no la fotografía. La deuda es un problema, la pobreza es un problema. Pero eso es porque falta empleo, y falta empleo porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay ahorro. Y lo de la deuda, bueno, en los últimos 10 años no hemos crecido y no hemos tomado deuda, al contrario, la deuda aumentó. Entonces nos engañamos a nosotros mismos como sociedad y hacemos aparecer problemas que son, pero son derivados de problemas originarios. Y los problemas originarios nunca los analizamos. La otra cosa que yo he escuchado muchas veces es que tenemos problemas institucionales. Y la verdad que las instituciones que tenemos nosotros, que es la democracia republicana, la economía de mercado, la participación del Estado, con esas mismas instituciones, Europa, Estados Unidos, muchísimos países viven muy bien y muchos países se han desarrollado a partir de la división de poderes. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poder que es una especie de primus inter pares, que es el presidencialismo, por las leyes de emergencia y los DNU, y la capacidad que tienen de extorsión a los legisladores a través del federalismo, malentendido, y del Poder Judicial. Y eso ha sucedido en muchos gobiernos, no solamente en este gobierno. La otra explicación que uno escucha es como que hubiera una conspiración internacional. En los 70 se hablaba en chiste, ¿no? La sinarquía. Pero esto es algo parecido, es como que los países, el mundo, el Fondo Monetario, los organismos, etcétera, están en contra nuestra. La verdad que otros países, con todo ese mundo tal como es, se han sabido acomodar y han avanzado. Nosotros no somos tan importantes como para creer que el mundo está contra nuestra. Los problemas que tenemos no son derivados del resto del mundo. Fundamentalmente, nuestros problemas son generados por nosotros. Y en ese sentido los generamos porque no respetamos las leyes de la economía de mercado. Después podemos hablar de la economía socialista o de la llamada heterodoxia. Pero la economía de mercado, que es la que rige en casi todos los países del mundo, incluso en China o Rusia, tiene sus leyes. Yo le digo siempre a mis amigos abogados, digo, la ventaja que ustedes tienen es que las leyes que ustedes aplican, bueno, están legisladas, está la Constitución, las leyes convenios, las leyes, los decretos, las resoluciones, las directivas, etcétera, toda la escala. En economía no hay leyes escritas, pero existen. Eh, Porque si no, caemos en el voluntarismo, en la magia. Todos recordamos las últimas campañas electorales. Cuando yo llegue, cuando yo, cuando yo diga que hay que ir para allá, toda la economía va a ir para allá. No, la economía sigue su curso, porque sigue sus propias leyes. Y yo creo que ahí, en esto cabe un examen, digamos, de sinceramiento. ¿Qué queremos? ¿Una economía de mercado o qué? ¿Qué es lo opuesto a la economía de mercado? Bueno, algunos van a decir, sobre todo los de la universidad, que no lo dicen abiertamente, pero en el fondo lo desearían, un socialismo, digamos. Eso implosionó, no funciona, por más computadoras que hayan. No, uno no puede sustituir a. Eh, eh, el, la gente
creó al capitalismo hace 3 siglos, o 2 siglos y medio. Y la verdad que es el mejor sistema para producir, para generar incentivos, innovación, etc. No se le puede pedir al capitalismo o a la economía de mercado, que parece que queda más suave, que también distribuya. Para eso está el Estado. Un Estado eficiente, que gasta bien, que forma educa bien, tiene salud, justicia, etcétera, promueve, regula para que no haya monopolios, se defienda el consumidor, y con impuestos que sean progresivos. Esa es la distribución. Para los técnicos es el índice Gini con política fiscal. Y cuando uno analiza el Gini de Argentina con Europa, Europa está un poco mejor, pero no mucho mejor. Está muchísimo mejor cuando se incorpora el Estado. De 0.4 baja a 0.2, 2.22 o una cosa así. Entonces, y después están los que se dicen heterodoxos. Yo no estoy en contra de medidas heterodoxas. En el 2002 tomamos medidas heterodoxas por la situación crítica en que nos encontrábamos. Pero el cuore, el corazón, fue ortodoxo. Nosotros congelamos el gasto. Estaba Lamberto, revertimos el déficit. No gastábamos nada. Y en el central teníamos una pauta fijada por ley de cuánto se podía emitir para el Estado y para la actividad privada. Punto. Entonces, pero no hay un sistema heterodoxo completo. Sí hay medidas heterodoxas. Pero los que están en esa línea, que critican a la economía de mercado, pareciera ser que han sido formados más para la crítica que para la construcción. Y la otra cuestión también de la economía, que eso por ahí es difícil para los no economistas, es que la economía es un sistema de vasos comunicantes. Lo que vale es el equilibrio general. Cualquier medida impacta sobre el resto, por más pequeña que sea. Es como el cuerpo humano. Por algo el primer economista fue un médico del siglo XVIII. Pero cada cosa que uno mueve impacta al resto. Si uno devalúa, si aumenta salario, tarifa, lo que fuere. Y a partir de ahí uno entonces tiene que tener en cuenta cuáles son las leyes básicas que están escritas en el papel, y yo no voy a hablar mucho de eso, obviamente, porque se nos va el tiempo, pero el tema de los impuestos, si uno aumenta mucho un impuesto, aumenta la evasión. Hay una correlación directa. Fíjense en la informalidad del mercado laboral. Nosotros cuando pusimos retenciones en el 2002, antes habíamos hecho un estudio de sensibilidad del nivel de retenciones con la evasión y nos daba 20%. Más del 20% y evasión. Si se dan subsidios permanentemente, se desincentiva el trabajo. Si queremos aumentar los salarios reales, tenemos que aumentar la productividad. Si no se acumula capital, recursos humanos calificados, no aumenta la productividad, la economía no puede crecer. Si no aumenta el ahorro, no aumenta la inversión. Si no aumenta la inversión, no aumenta el empleo y la actividad económica. Digamos, todo ese tipo de legislación oculta, que no está en una ley emanada del Congreso, son las leyes de la economía. Que es un sistema, ¿la economía qué es? Es un sistema de incentivos y desincentivos, de premios y castigos. Y eso lo hace el Estado, indefectiblemente. Eso lo hace el ministro de Economía. Lo que pasa es que el ministro de Economía, y acá hago una defensa de nuestra profesión, depende de la decisión política, porque el que decide qué hacer finalmente es el presidente. El presidente nombra al ministro. El presidente se junta con los economistas que quiere escuchar. Decide los tiempos, los límites, para dónde ir. Y bueno, si uno es ministro, acepta esas reglas, obviamente. Pero claro, lo que digo con las leyes de la economía valen también con el mundo en el que vivimos. La globalización, que recuerdo en los 80 cuando se lanza, primero en China, después en Gran Bretaña, después en Estados Unidos, y después
buena parte del mundo lo va adoptando y se llama como el consenso de Washington, en esa época se decía que eso era un negocio de los países desarrollados. Y la verdad que los que más crecieron, muchísimo más, fueron los países en desarrollo, sobre todo los asiáticos. Y los que más ganaron fueron las grandes corporaciones multinacionales, los grandes bancos, los globales y las tecnológicas. Hubo concentración de ingresos y en términos de PBI geográfico hubo una redistribución de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Ahora, cuando uno, y que esto es una cosa también que la política tiene que entender, es cómo uno diseña una política económica. Y la diseña, primero tiene que identificar los problemas, que un poco lo comenté. Esto es lo básico. Si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los problemas, no vamos a encontrar las soluciones. Después vienen los objetivos. Obviamente, cualquier campaña, los objetivos son los mismos. Hay que bajar la pobreza, hay que crecer, hay que exportar con valor agregado, hay que hacer inversiones, bueno, todos lo sabemos. Ahora, una vez que uno decide esos hermosos objetivos, tiene que analizar las restricciones. Uno tiene que saber cuánto capital tiene, qué capacidad de préstamos, la cantidad de divisas, la mano de obra calificada, la infraestructura. Esas son las restricciones. Y a partir de ahí va a tener que rediscutir los objetivos. Y acá aparecen los conflictos de objetivos. Uno no puede hacer todo a la vez no lo puede hacer. Tiene que decir, bueno, yo primero hago esto y después hago esto otro. Y va a llevar mucho tiempo. Por eso, y después lo voy a hablar, estoy cada vez más convencido que tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, porque si no, esto no lo vamos a sacar. El tema de los instrumentos para mí es fundamental. Son tan importantes como los objetivos. Y Tinbergen ganó el premio Nobel cuando demostró que a cada objetivo le corresponde un instrumento. Entonces, y si tiene pocos instrumentos, porque no tiene dinero, pues no tiene mano de obra calificada, le impone un límite a los objetivos. Lo que define son los instrumentos disponibles. Un acuerdo es agregar un instrumento de política, cuando no tenemos instrumento de política. Y fíjense ustedes que nunca en nuestro país discutimos objetivo e instrumento a la vez. Siempre discutimos los objetivos, todos de acuerdo. Pero no discutimos instrumentos. No decimos que para crecer vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y bueno, pero este tema yo creo que también para la dirigencia es central. Porque muchas veces la propia palabra dirigencia, ¿qué es? Dirige gente. Uno tiene que hacer cosas que a la gente no le gustan muchas veces, pero lo tiene que hacer para el bien del país y de la gente hacia futuro. Uno no puede gobernar por encuestas. No le puede preguntar, ¿y usted qué haría? No, para eso están los especialistas, que discutan los economistas más otros, pero discuten técnicamente, no políticamente, y mucho menos ideológicamente. Porque dentro de lo que yo decía y hablaba de la discusión distributiva, se mezcla mucho lo ideológico de ambos bandos, de ambos sectores. Y la ideología está en contra de la política. La ideología yo la he discutido cuando estaba en la universidad en 1960, fines de los 60, que teníamos todo el tiempo y después de las clases nos juntábamos a charlar y a discutir. Pero en política no es así la historia. La política se da, no se lleva bien con la ideología, porque la política es el acuerdo, donde uno tiene que resignar cosas y dar otras, tomar otras, a partir de la realidad. La ideología lo que busca es que la realidad se acomode a la manera de pensar del ideólogo.
Entonces, en política la ideología no tiene que estar, más allá de que cada partido político, cada individuo tenga su misma forma de pensar. Yo he participado de 14, 15 presupuestos a nivel provincial y provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, como hacedor o como diputado. Nunca el presupuesto salió como entró. Es ridículo que uno diga, aprueben este presupuesto. Eso no existe. Se negocia. La política es negociación. Lo que pasa es que hay muchas definiciones de política y es probable que la que esté más impregnada en nuestra sociedad sea esa que dice la política es el arte de lo posible. Yo estoy muy en desacuerdo con esa definición porque es extremadamente conservadora. No hago nada porque no hay posibilidad. Para mí la política es el arte de hacer posible mañana lo que no es posible hacer hoy. Con lo cual uno tiene que reacomodar las fuerzas políticas para hacer los cambios que tiene que hacer. Pero eso implica una tarea de preparación. Uno no puede de buenas a primeras, excepto que esté en crisis. Bueno, y después hay otras cosas que también se discuten como el ajuste y el desajuste. Siempre criticamos al que hace el ajuste y no al que hizo el desajuste. El desajuste en nuestro país, el que hace el desajuste, que obliga a hacer el ajuste posterior, pasa desapercibido, nadie es responsable. Se atrasa el tipo de cambio. Después tiene que venir uno que lo libera o lo devalúa o lo que fuere. ¿Quién es ¿De quién se acuerda la gente? ¿Del que hizo la devaluación o el que retrasó el tipo de cambio? Después está el tema del gradualismo o el shock, siempre se discute eso. Políticamente queda muy bien, muy lindo, es muy simpático decir, no, nosotros vamos a hacer gradualismo porque de esa manera los pobres no van a sufrir, etc. Mentira. Ninguna política gradual en nuestro país funcionó y la pobreza aumentó. Y nunca ese gradualismo nunca preparó el terreno para crecer a futuro. Las dos veces que hubo cambios fuertes en Argentina, que dieron origen a etapas posteriores de crecimiento, más allá de los gustos personales, fue en el 91, 89-91, y a partir del 91 la convertía con la estabilidad de precios, y el 2002 cuando salimos de la convertibilidad, que creamos las condiciones, después del 2004, siguió con los precios internacionales, pero tuvimos 7, 8 años de crecimiento. En los 90, del 91 al 98, tuvimos crecimiento también, 7, 8 años seguidos. Pero fue shock, y fue terrible, fue muy costoso. Pero se hizo porque estamos al borde del precipicio, no es que uno desea hacer el shock. Yo creo que es mejor el gradualismo, pero bajo condiciones políticas distintas, que después lo vamos a ver. Y después, bueno, es como que leemos historia, discutimos historia, pero nunca aplicamos las enseñanzas de la historia para el presente. Y fíjense ustedes que nos pasamos mucho tiempo discutiendo el pasado y discutimos poco el presente y nada el futuro. Y la verdad que la política tiene que discutir el presente y el futuro, no el pasado. El pasado es el tema de los historiadores. El que hace política discute presente y futuro, no discute pasado. Uno no puede meterse en todo, digamos. Y tampoco, obviamente, somos muy rápidos en echar culpas a. Yo soy más partidario en la historia del path dependence, que es todo un proceso. No hay, a partir de una fecha, empezó la declinación argentina. Técnicamente o estadísticamente uno puede decir que a partir del 75-76 la Argentina se distanció cada vez más del mundo más avanzado. Pero no hay una fecha, no podemos decir que estamos mal por la dictadura. Pasaron 37 años, 40 años. Y lo digo yo soy perseguido en esa época. Pero no le podemos, y tuvo otras cosas horrendas, por supuesto, pero no podemos ir echándole la culpa a la dictadura hace 37, 40 años. Y después nos pasamos diciendo que somos un país rico. Miren, el Banco Mundial hizo un estudio hace unos años que decía que la riqueza, primero es la educación, 50% de la riqueza es la educación. El 40% es la riqueza acumulada por el hombre,
las máquinas, los caminos, la tecnología, etc. Y el 10% los recursos naturales. Y dentro de los recursos naturales, el 3% es la agricultura. Nosotros somos ricos en recursos naturales. No, no los más ricos, porque hay otros más ricos, pero nos falta todo lo otro. Y después no tomamos la experiencia de otros países. Queremos ser como España, Portugal. Bueno, veamos qué hizo Portugal y España para poder avanzar. El esfuerzo que hicieron durante 10, 15 años. Hasta llegar a un punto que está muy bien. Pero la pasaron y la sudaron. Nadie les regaló nada. Y nosotros decimos, nosotros queremos ser como España o como Portugal. Muy bien. Pero para ser iguales, tiene que hacer el esfuerzo y la organización que ellos tuvieron, se dieron para llegar a donde llegaron. Y después, el último tema de este conjunto, para no avanzar, para dejar tiempo a las preguntas, es que la relación entre los políticos y los intelectuales y profesionales es muy mala. De ambas partes, y yo creo que es un error. En cualquier país del mundo, en Europa, en Estados Unidos, cada vez que hay un problema llaman a los profesionales del rubro y hablan con ellos. Los políticos acusan a los teóricos, a los intelectuales que son muy teóricos y los intelectuales a los políticos son muy negociadores. Son dos bichos distintos, no se pueden comparar, sí se necesitan. Y bueno, lo último es que yo planteo, ya más en el terreno de la política económica, y que divido de alguna manera el corto y el largo plazo. Porque parto de la base de que por la experiencia de otros países y también el nuestro, que primero tenés que ordenar el corto plazo, lo cual no quiere decir que en el par y paso uno pueda discutir el largo e ir pensando, pero para mí el corto en una situación como la que estamos es crucial. Y el corto plazo tiene dos ingredientes. Por un lado, los precios relativos, que Jorge hizo una excelente descripción. Y los precios relativos son esos. Uno tiene que tener baja inflación, pero tipo de cambio, tarifa, salario, tasa de interés que no tenga presiones a los cambios. Tienen que estar más o menos alineados. Caso contrario, ese gráfico que él presentó, que Jorge presentó, todos sabemos que en algún momento los que quedaron atrás se van a ir para adelante y ahí se va a generar un proceso de retroalimentación de la inflación. Y una parte sustantiva del corto plazo son cómo manejamos los precios relativos y la inflación. Y lo otro son los agregados macroeconómicos, que tienen que estar más o menos en equilibrio. Equilibrio fiscal, no por aumento de impuestos, sino por baja de gastos, equilibrio en cuenta corriente, no por baja de impuestos, sino por aumento de expo, política monetaria acorde con la inflación y con la demanda de dinero, y un mercado laboral que haga el esfuerzo de tener la mayor cantidad de gente formalizada, cosa que no lo tenemos. Después viene el largo plazo. El largo plazo es competitividad, productividad y acumulación de factores de producción. Esto es el largo plazo. Y ahí hay que discutir cómo se gana competitividad, productividad y cómo se logra el aumento de los factores de la producción. Incluso me refiero a capital, mano de obra calificada, etc. Ahora, la situación es complicada, obviamente es complicada. Hace 10, 12 años que no crecemos y la pobreza es la que es, etc. Ya lo dijimos. Yo cada vez me convenzo más de que tenemos que llegar a algún acuerdo político. Primero político. No podemos hacer un acuerdo en el que llamamos a todo el mundo para sacarnos la foto. No. El acuerdo político tiene que haber voluntad de las partes, obviamente. Es central. Con el acuerdo uno puede después llamar a los gremios, a los empresarios, a quien quieran. Pero primero lo primero. ¿Y cuál es la experiencia? Yo creo que, y esto sigue un poco a Schumpeter, él decía que era un economista austríaco, él decía que en economía todo depende de todo.
que es un poco lo que yo decía del equilibrio general, ¿no? La habilidad de la política económica es saber tirar de la piola adecuada. Si uno tira de la piola adecuada, tiene posibilidades de éxito. Tiene que desarmar la madeja. Sin ser Carlos Magno, no, el que con la espada cortó el Damocles. Entonces, y en ese sentido yo creo que lo central para la Argentina de hoy es controlar la inflación. No se puede hacer nada con una inflación del 40-50%. El Banco Mundial hizo un estudio que dice que, un estudio de 150 países, nadie crece con una inflación superior al 20%. Nosotros en 2010, 11, tenemos una inflación del 20 y no crecimos nada. ¿Qué han hecho los países que han tenido alta inflación? Yo estudié 4 casos. Israel, primero España, en los 70. Después Israel, después Brasil y después Chile. En ese orden, esos 4 países tenían altas inflaciones, lograron un acuerdo político. A ver, Suárez, que era franquista, se juntó con Carrillo en un lugar secreto en Francia. Y dijeron, mirá, ellos se habían matado en la guerra civil, 600.000 muertos. Yo rechazo, dice Carrillo, la dictadura del proletariado. Y yo, dice Suárez, rechazo la dictadura franquista. Se dio en la mano y a partir de ahí llamaron a los otros. En Israel, en los 80, que tenía una inflación alta, el Likud y el laborismo se juntaron. En Brasil, con Cardoso. Y en Chile, los partidos democráticos con la dictadura, acuérdense del plebiscito, que Pinochet hizo muy buena elección, sacó 44%, pero el resto, 50, la diferencia. Y se pusieron de acuerdo, hablaron con Pinochet. Lo que quiero decir es que uno tiene que buscar por todos los medios la manera de ponerse de acuerdo, más allá de las diferencias que tuvimos y que tengamos. Y lo de la inflación, yo digo, es central, como para el largo plazo es central el tema del empleo, es porque estos países, después del acuerdo, hicieron una política macroeconómica acorde para detener el aumento de precios. La inflación, todos sabemos, reduce el ingreso, genera inestabilidad cambiaria, disminuye el ahorro, la monetización, desalienta la inversión, la moneda propia tiende a desaparecer, alienta la indexación, la fuga de capitales, ya sabemos todo. No podemos ir discutiendo la causalidad de la inflación. Porque, a ver, el mundo, este es un tema que no se discute más en el mundo, es del siglo pasado. Hoy día no hay 10 países que tengan inflación alta, como tenemos nosotros. El mundo se maneja desarrollado con 1,5 y en vías de desarrollo con el 4 o 5% anual. No se discute en los papers académicos la inflación o la causalidad, ya se sabe. Pero claro, después de tantos años, le hemos perdido el rastro, es que diría multicausal. Pero si hacemos una política fiscal acorde, una política monetaria, una política de ingresos, una política cambiaria, que converja a partir inicial de un shock, después se puede ir bajando gradualmente. Y tiene que convergir. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros o hemos tenido con gobiernos que realmente han deseado bajar la inflación? Hay otros gobiernos que por ahí dicen no me importa. Hay gobiernos que sí que le importó. Y bueno, diseñar una política fiscal que va para el norte, una monetaria que va para el sur, una de ingresos que va para el este, una cambiaria que va para el oeste. Es un loquero. Hacer un programa lleva mucho tiempo. Nosotros, yo fui a la lista de diputados, yo era ministro en la provincia,
Y bueno, estaba medio cansado. Yo llevaba 8 años de ministro, le digo a Duvalde, mirá, le digo, mejor que se quede Sardini, que era mi segundo. Yo la verdad que quisiera hacer otra cosa. Bueno, me dice, mira, dice, yo te propongo lo siguiente, vas a la lista de diputados, pero con el compromiso de iniciar el 98 la salida de la convertibilidad para las elecciones del 99 que nos vamos a presentar, y bueno, y si ganamos, salimos de la convertibilidad. Muy bien. Armé un grupo. El grupo que había armado de La Plata quedó acá en La Plata, y el grupo de Buenos Aires, digamos, era para la conducción nacional. Armé un grupo de 10. Y empezamos a trabajar, a trabajar, perdimos las elecciones y nos seguimos juntando todos los jueves de 6 a 8 durante el año 2000, 2001. Nos hicimos muy amigos. Cuando llegamos, al día siguiente teníamos la ley de emergencia, teníamos todas las cosas. Y en los 2 meses primeros de gestión teníamos toda la batería ya puesta la habíamos presentado y formalizado como medidas de política, desde lo presupuestario, el acuerdo con las provincias, especificación, acuerdo con Banco, toda esa cosa. Lleva tiempo armar un programa. Uno no puede llegar a la presidencia y decir, bueno, dice, unos días antes nombran al ministro. Y el ministro empieza a llamar a los amigos, che, ¿qué te parece? Un absurdo, una locura. Pero eso también tiene que ver, me parece a mí, con las desavenencias y con los giros políticos. Es como que no tomamos en serio las cosas. Y esto no es algo que lo digo ahora, me peleé mucho ya en los 80, en la época de Antonio Cafiero, por la gente que decía, voy a Buenos Aires, a la provincia a hacer una experiencia. ¿Cómo una experiencia? Vos venís a trabajar como funcionario, a hacer política para cambiar cosas, no hacer una experiencia. Esas cosas pasan acá. Tomar un cargo para ver qué es. No, hay que hacer exactamente lo contrario. Y la política, y acá termino, la política es la que dirige. Y la política tiene que convencerse que, así como vamos, después de 10, 12 años de estancamiento y con una pobreza creciendo, no funciona el país. Tenemos que generar un proyecto para el 2030. Y el proyecto es como una escalera. Primero, el primer escalón, y el primer escalón es el corto plazo. Y dentro de ese corto plazo, la inflación. Pero para eso hay que tener instrumentos. Y creo que el principal instrumento, que lo hemos tenido algunas veces por periodos cortos, es llegar a algún acuerdo, porque todo lo que tenemos que hacer en la macroeconomía y en el largo plazo, empezando por la reducción de impuestos, tamaño del Estado, productividad, todos los temas del largo plazo, federalismo, las regiones, etcétera, llevan más de un gobierno, no son ni 4 ni 8, es toda una generación para poder ponernos nuevamente en causa. Y el tema es político, básicamente político, porque desde el punto de vista técnico, hay muchos trabajos que muestran caminos. Puede uno gustar más, menos, pero hay elementos para discutir. Y eso depende de que, bueno, obviamente sean convocados y haya espacio para la discusión, pero desde el punto de vista de la construcción y no del punto de vista de ganarle votos al otro. Muchas gracias por la atención y estoy a disposición para todas las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí cedemos la palabra a la señorita Liliana. Adelante, por favor, Liliana Franco. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, Jorge. Hola, tanto Jorge. tiempo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué Qué tal? decisión. Los dos Jorges. Pregunto para los dos Jorges. La primera, incluso querría en este orden, si fuera posible, si son tan amables. Jorge Vasconcellos, empecemos por Jorge Vasconcellos. ¿Cuál es el modelo económico que crees que tiene este gobierno, si es que lo tiene? ¿Cómo lo definirías? Y la segunda pregunta para Jorge Remes, vinculado con lo que pueda responder Jorge. Vos y yo nos conocemos hace muchos años, y yo te escuchaba hablar de un acuerdo, y la pregunta que me surge es la siguiente. ¿Cómo pensás que puede haber un acuerdo político en la Argentina en el día de hoy, cuando en general
el modelo kirchnerista es de acumulación de poder y no compartirlo. Y debo decir también que he transcurrido también el modelo macrista en la Casa Rosada, también consistió en acumular poder para sí. Entonces yo te escuchaba, estás en Bélgica, ¿no? ¿Dónde estás? Claro, por eso hablas así. Si yo te escuchaba, decía, ¿cómo va a haber un acuerdo político si la estructura política de ambos partidos, hablemos de dos partidos fuertes, tienden a pensar en la acumulación de poder para hacer cosas? Dejo las dos preguntas y muchas gracias a los dos. Bueno. Gracias, Liliana. Arranco, Jorge, arranco yo breve y seguís. Yo creo que es difícil, digamos, clasificar la política económica, pero yo me paré en un trabajo que tiene dos años, poco más, 2 años, donde hablaba de la década diferenciada de América Latina. Tuvimos una década perdida de América Latina, que fue los 80, y a principios de 2019, el artículo que salió publicado a través de IERAL, decía, ahora estamos en presencia de una década diferenciada de América Latina, y la diferenciación ocurrió a partir de la caída del precio de las commodities. O sea, estuvimos casi todos los países de la región favorecidos por el ciclo largo de suba de precio de los commodities que arrancó en 2004 y llegó hasta 2011, 2012. Y cuando ese ciclo se interrumpe, hay 2 países de la región, que son Brasil y Argentina, que no saben, digamos, cambiar ni los objetivos ni los instrumentos para adecuarse al nuevo escenario internacional. E intentan suplir lo que antes era la ventaja de los términos de intercambio por expansión fiscal, digamos así. En el caso de Brasil fue a través de los créditos del Bandes, que después terminó en el lío de Odebrecht, y en el caso de Argentina fue, digamos, imponiendo el cepo, que arranca a fin de 2011, el cepo al cambio y al comercio exterior, digamos, la experiencia fue mala tanto de la Argentina como de Brasil. Lo que ocurrió con Argentina es que el cepo le permitió estirar más los tiempos, porque adormece el ciclo, el cepo cambiario, pero es un camino que uno sabe que lleva a ningún lado. Es como estar construyendo una ruta que va a terminar en medio de la meseta patagónica, pero no cerca de ninguna de las ciudades de la meseta patagónica, sino en medio de la meseta. La experiencia fue de 2011 a 2015, Argentina perdió 33.000 millones de dólares de reservas netas. O sea, una de las tantas malas ideas del gobierno de Macri fue no blanquear ese inventario. Pero cuando Sturzenegger asumió como presidente del Banco Central en diciembre de 2015, las reservas líquidas eran negativas. Entonces, esos 33.000 millones de dólares de reservas que el Banco Central perdió entre 2011 y 2015, muestran que, digamos, no se supo cómo manejar en ese escenario post-boom de los precios de las commodities. Y el problema que hay ahora es que hay una cierta recuperación del precio de las commodities. Entonces es fundamental decir, bueno, no sabemos cuánto va a durar, pero si dura 2 o 3 años, sería buenísimo para poder aprovecharlo aprovecharlo, aprovechando a su vez la experiencia de aquella etapa. Y entonces ahí entra una cuestión de que nadie se anima a discutir en voz alta estos temas. Entonces,
políticamente, estar en esta inflación no favorece a nadie. O sea, políticamente, nadie que esté al frente de un país que prolonga una estanflación puede sentir que va a salir beneficiado en el sentido de los votos, en el sentido del futuro. Por lo tanto, creo que hay una dificultad para ubicarse en el tiempo y el espacio y aplicar las políticas consistentes con ese tiempo y espacio. O sea, no me quiero meter en otros temas más políticos, más puramente políticos, porque obviamente soy solo un aficionado en esas cuestiones. Liliana, en primer lugar, estoy en Bélgica hace 15 días, sigo viviendo en La Plata, así que sigo teniendo la visión de Argentina porque vivo ahí, digamos. Y con este documento, yo me he llevado buenas y malas sorpresas, pero te comento la buena. He hablado con gente del gobierno, gente del PRO, gente del radicalismo, movimientos sociales, sindicatos, industriales, y siempre encontré gente que está disconforme con sus conducciones o con las maneras en que se han llevado las cosas y están bien predispuestos para llegar a algún acuerdo. Es cierto que las máximas conducciones, en este caso del gobierno, y por lo que vos contás del PRO, puede ser que no, y claramente tienen posiciones ideológicas muy fuertes, y creo que eso va en contra de una posibilidad de un arreglo, de un acuerdo, pero por debajo hay, tanto en el PRO y el PJ kirchnerismo, debajo hay muchísima gente que se da cuenta que la situación es compleja y que si no llegamos a algún acuerdo no vamos a avanzar. Entonces yo no pierdo las esperanzas, ningún país se suicida y todo lo que uno pueda hacer en pos de, por lo menos de esta idea que a mí me parece que sería la única que podríamos aspirar, yo creo que hay que seguir insistiendo en eso, más allá de que no sea instantáneo ni sea inmediato, pero por ahí el año que viene, el próximo año, creo que hay que pensar en esa salida y no por los extremos, pues nos vamos a estrellar. Muchísimas gracias a los dos y ahora sí cedemos la palabra al señor Sergio Saricho. Se prepara el señor Jorge González y después tengo aquí preguntas que me han llegado de los miembros del Consejo de Fundación Mediterránea. Adelante, Sergio, por favor. ¿Sí se me escucha? Perfecto. Sí, bueno, en realidad yo había levantado la mano cuando Jorge preguntó si lo escuchábamos a él. Pero bueno, pero igualmente aprovecho para plantear una pregunta. Jorge Vasconcelos se refirió a este trade-off que puede haber entre crédito al sector privado y crédito al sector público, el manejo de la liquidez y de la expansión, digamos, de las LEVACs en su momento y de las LIC actualmente. ¿Cómo crees que se puede desarmar ese crecimiento, digamos, del crédito al sector público para digamos, aumentar el crédito al sector privado? ¿Y cómo fue en todo caso en la experiencia anterior? Porque, digamos, yo en su momento miré la evolución de las LEVACs en los años, digamos, de oro del kirchnerismo, y nunca dejaron de aumentar. De hecho, si uno toma los extremos 2003-2015, el stock de LEVACs en ese periodo aumentó 5.300%. O sea, nunca dejó de crecer el pasivo, digamos, del banco, el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y a Jorge Remeslenikov, respecto de, en cierta forma, insistir sobre la pregunta que hizo Liliana también, es hasta qué punto es posible, más allá de lo que digan algunos representantes del PRO, del gobierno, del PJ, etcétera, es posible un acuerdo, digo, cuando las dos partes principales de lo que sería un eventual acuerdo sospechan uno del otro que lo quiere poner entre rejas.
Empiezo. Bueno, en realidad, en términos del PIB, sí, la deuda remunerada del central cayó mucho después de la crisis 2001-2002. Justamente, no tengo el dato año a año, pero en la presentación justo incluí cuál era el nivel de la deuda remunerada del central, no sé si llamaban LEVAX todavía en ese momento, en 2013 era 3,4 puntos del PIB. O sea, en términos del PIB se habían achicado mucho la deuda remunerada del central. Tengo el dato ese acá a mano, pero es relevante. 3,4 puntos del PIB, cuando este año vamos a terminar en 12, 13, dependiendo de cómo sea la política fiscal de aquí a fin de año. Entonces, hubo una reducción y el ciclo fue ese, o sea, los bancos empezaron a tener demanda de crédito del sector privado y el sector público empezó el periodo de unos cuantos años de superávit fiscal. Seguramente Jorge se acuerda en qué momento se cruzó el Rubicón ahí, no sé si fue en 2003 o 2004, pero a fin de 2003 seguro que ya estábamos con superávit fiscal. Entonces, la demanda de crédito del sector público dejó de presionar en el sistema bancario y ese stock de activos líquidos que tenían los bancos, que eran las LEVAX, se convirtió en el combustible ideal para atender la demanda de crédito del sector privado. O sea, hubo un cambio de 180 grados ahí de los instrumentos y obviamente la posibilidad de que aumente el crédito al sector privado es uno de los instrumentos que uno tiene que alinear en cualquier proceso de recuperación de la economía. Las cifras del gráfico que ustedes vieron muestran que el crédito al sector privado está creciendo a menos del 2% nominal en los últimos 7 meses, 7, 8 meses. Es decir, está cayendo en términos reales en 2 puntos por mes. En ese escenario, obviamente, la recuperación de la economía es muy cuesta arriba. Así que hubo una caída de la demanda de crédito del sector público en algún momento de 2003 que se prolongó por varios años, y eso mismo sirvió de combustible para que los bancos pudieran ofrecerle cada vez más crédito al sector privado. Y ahora estamos todavía en el proceso inverso, porque a fin de mayo se cambió una norma en el central por la cual se está tratando de inducir a los bancos a que aumenten su exposición, su crédito al tesoro, digamos, canjeando LELIQ por bonos del tesoro, siendo que esto no penaliza en alguno de los ratios que se miden desde el Banco Central sobre el sistema bancario. Ese sería, o sea, en este momento estamos todavía lejos de haber podido hacer ese switch que hubo en algún momento de 2003 en este tema crédito al sector público, crédito al sector privado, y el crédito al sector privado está cayendo en términos reales al 2% mensual en este año, en lo que va de este año. Contesto, antes aclaro una cosa que vos comentabas, Jorge. Nosotros a fin del 2002 teníamos superávit primario. Y en el 3, primario y resultado final financiero. Ahora, lo que decís de las LEVAC en aquella época es totalmente cierto, pero por la manera en que se armó el programa, en el mes de marzo, abril del 2002 la economía se empezó a recuperar. Y se empezó a recuperar por la cantidad de dólares que vendió la gente que la tenía en el colchón. Cuando el dólar llega a 3.50, 3.80, y se veía la política monetaria y fiscal, pero básicamente cuando llegó a ese nivel, la gente empezó a vender dólares. Se vendieron entre 15 y 20 mil millones de dólares. Y todo eso fue al consumo de durables, cambio de autos o refacción de casas. Hace 20 años eso equivale ahora a 25 o 30 mil millones. Más lo que vos señalás de las LEVAC. En relación a la pregunta específica,
Es cierto, con personas como la cúpula del gobierno, la cúpula del PRO, es muy difícil, yo diría imposible. Para que haya un acuerdo tiene que haber buena voluntad y confianza. Si no hay buena voluntad y confianza, no hay acuerdo. Y si es como tú dices, de que uno recela del otro lo que lo va a llevar preso, no hay acuerdo. Nosotros, después del acuerdo que había hecho Duhalde y Alfonsín, cuando discutíamos los detalles de alguna ley, yo lo arreglaba por teléfono con la bancada radical. Hablaba con Baglini o Jesús Rodríguez, estaba yo con Lamberto, que habíamos sido compañeros de banca de distintos partidos, pero nos teníamos confianza, nos apreciábamos, nos respetábamos y sabíamos que un llamado telefónico era suficiente, no había que firmar nada, no hubo ningún acuerdo firmado, fue todo implícito, pero había buena voluntad. Y nadie se recelaba que el otro le iba a poner preso. Y eso es fundamental. Si el criterio prevaleciente ahora es ese, no hay acuerdo. Pero, reitero, yo he hablado con gente del PRO y gente del gobierno, que no son las cúpulas y tienen muy buena voluntad y se dan cuenta que es necesario llegar a algún acuerdo. Punto. Pero el tiempo dirá cuándo se hace. Pero yo creo que se va a hacer. Muchísimas gracias. Ahora sí, cedemos la palabra a la señorita Gabriela Oridia, del diario La Nación. Hola, buenas tardes. La pregunta es para los dos Jorges. Vasconcelos planteó la posibilidad de una simplificación tributaria y de evitar esta superposición entre IVA e ingresos brutos. ¿Cómo se puede avanzar en un acuerdo de ese tipo si desde el primer pacto fiscal que se discute hasta ahora, cada vez que se quiere tocar ingresos brutos, hay una suerte de guerra federal en el país? Bueno, en realidad existen instrumentos, pero en este momento no los puedo adelantar porque hay una discusión interna y todavía no hemos pasado en limpio los números, pero existe la posibilidad de alinear los incentivos para que aquellas provincias donde se genera el 80% de valor agregado y que se ven obligadas a recaudar ingresos brutos porque la coparticipación no les alcanza para cubrir sus gastos, existe una posibilidad para encontrar una simplificación que no sea un gran sacrificio fiscal y al mismo tiempo compensaciones para, obviamente, las provincias que hoy viven demasiado de la coparticipación. O sea, también esas provincias deberían tener metas más exigentes, no pensar en provincias que puedan vivir siempre con un 5% de ingresos propios bancando su gasto. Pero la base de esta posibilidad tiene que ver con la propia realidad. O sea, el ejemplo que daba antes, el IVA en la Argentina, por cada punto de esos 21 puntos de alícuota, recauda aproximadamente 0,3 puntos del PIB. O sea, nosotros tenemos un IVA de una alícuota de 21%, por cada un punto de esos 21 estamos recaudando 0,3 puntos del PIB. Mientras que en los países de la región, cada punto de IVA recauda aproximadamente 0,45 puntos del PIB. Es decir, que un esquema donde ingresos brutos e IVA dejen de empujar a la evasión o a la elusión, permitiría, en un óptimo, mejorar un 50% la recaudación de IVA por cada punto de IVA. Porque si estamos en 0,30 y los países de la región muestran 0,45 puntos del PIB por cada un punto de alícuota de IVA, ese es el horizonte, o sea, es amplísimo. Pero para eso no podés tener la superposición de ingresos brutos y de IVA como la tenés hoy, porque es una paradoja terrible que todo el esquema de coparticipación dependa del valor agregado que generan 5 o 6 provincias donde está el 80% del PIB. Y que como ellas no tienen con esa recaudación de IVA y de ganancias recursos suficientes,
necesiten a su vez tener ingresos brutos por 4 o 5 puntos de alícuota con lo distorsivo que es ese impuesto. Entonces, al tener esos 4 o 5 puntos de ingresos brutos, esas provincias, estamos matando la gallina de los huevos de oro, y eso perjudica a todos, porque tampoco las provincias que reciben coparticipación reciben todo lo que podrían recibir si el esquema fuera distinto. Yo creo que en un acuerdo para el largo plazo tiene que ser un punto central el cumplir con la Constitución del 94, que decía, como recordarán todos, que antes del 96 el Ejecutivo debía mandar un proyecto de ley de coparticipación federal. Perfecto, muy bien. Ahora voy a leer estas preguntas. Primero para Jorge Vasconcelos, que dice así: ¿cómo salimos de esta crisis a diferencia de la del 2001? Y para el doctor Jorge Remeslenikov, ¿cree usted, doctor, que dentro del peronismo existe algún sector político sindical que pudiera diferenciarse del kirchnerismo y constituir una alternativa moderna y republicana para el país, ya sea en forma individual o en coalición con otras fuerzas políticas? Y para ambos, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos para revertir la situación actual? ¿Qué solución podemos brindar nosotros por lo que está pasando en nuestro país? Por las charlas que voy teniendo y por mi experiencia y el conocimiento, hay sectores dentro del peronismo que no son kirchneristas, con los cuales se puede dialogar y se puede avanzar en una propuesta. El problema es que el peronismo, desde hace ya mucho tiempo, se ha convertido exageradamente en un partido del poder. Entonces, quien gana coopta a muchos otros, pero yo creo que hay algunos sectores que se puede conversar. Respecto de qué hacer para el futuro, creo que no dan los tiempos y sería bueno una nueva reunión para eso, porque llevaría por lo menos media hora. Pero no, digo, es imposible hablar de políticas de futuro en tan pocos minutos, ¿no? Es para una sesión en particular. Gracias. No, y respecto del tema de las diferencias y coincidencias con aquella crisis, la de 2001-2002 versus esta, a mí me da la impresión que la gran diferencia no es de instrumentos económicos o de dificultades económicas. La gran diferencia es justamente toda la que nuestro invitado de hoy ha puesto énfasis. O sea, creo que hay desmoralización respecto de la posibilidad de salir de la estanflación, digamos así. Y entonces hay mucho menos optimismo respecto de la posibilidad de lograr salir. Y ahí en el punto de la inflación, que marcaba Jorge en algún momento, para subrayar alguna diferencia económica, digamos así, entre 2003 y el 2021, no es lo mismo una inflación. Bueno, en aquella experiencia en realidad hubo un golpe inflacionario en el propio 2002 a principio, y después en 2003 ya la inflación fue de un dígito. 2003 fue de un dígito. Entonces, teníamos un dólar alto, muy alto, para los parámetros actuales, pero teníamos baja inflación. Entonces alguien decía, bueno, voy a invertir en la construcción porque en esta relación dólar-precios, construir me sale $300 el metro cuadrado. Planificaba la obra, y como había baja inflación y el dólar a su vez estaba estable, lo que lleva a construir 1 año, 2 años, la planificación que uno hacía se ajustaba a un 95% a lo de que después se ejecutaba. No había desabastecimiento de insumos, etc.
Ahora el dólar subió el año pasado, en octubre llegó el dólar paralelo arriba de 200 pesos, no me acuerdo cuánto. Y hubo algunos que dijeron, bueno, esto es igual a 2003, nos tiramos de cabeza a la construcción porque el metro cuadrado se abarató. Y la cruda realidad fue que hay muchas diferencias y ahora, digamos, los costos de la construcción subieron en dólares un 50% en los últimos 7 meses, medido en dólar billete. Y además hay problemas de abastecimiento, en fin. O sea, ¿por qué? Porque ahora estamos con una inflación del 50%. Entonces, un dólar alto con una inflación del 50% nos lleva a un lugar muy distinto a lo que era un escenario de dólar alto, pero con inflación baja. Porque ahora no podemos planificar, ¿no? O sea, nos entusiasmamos con algún proyecto y a los 2, 3 meses ya nos damos cuenta que estamos con problemas para poder cumplir nuestra planificación. Esa es una enorme diferencia. Muy bien, ahora sí, dado lo avanzado de la hora, vamos a las últimas 4 preguntas, por orden. Señor Juan Manuel Barca, de Clarín. Segundo, Claudio Flederman, de Vistage. Tercero, el señor Gordillo Dávila, de Viñedos. Gordillo Dávila. Y por último, el señor Jorge González. Adelante, Juan Manuel Barca, de Clarín. Hola. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Adelante, por favor, Juan Manuel. Perdón, buenas tardes. Sí, para Remes, lo que le quería preguntar es si cree que dentro del gobierno de Alberto Fernández hay sectores dispuestos a implementar un shock como el que usted planteó y cómo lo ve en ese sentido al ministro de Economía, Martín Guzmán. Mira, la verdad es que no conozco en profundidad la interna. Sé que hay algunos miembros que acompañan más a Alberto Fernández, que están preocupados con el tema de la inflación, pero mucho más que eso no sabría decirle, porque no tengo un contacto directo. Y de última, siguiendo mi razonamiento, lo que vale es la decisión política. Y lo que yo veo del gobierno es que es de alguna manera bifronte. El presidente opina una cosa muchas veces y la vicepresidenta opina de otra manera. En temas de la economía me refiero. Y pareciera que hay posiciones diferentes, a veces se mezclan, no se sabe mucho, pero lo que sí es cierto que es muy difícil para un ministro de Economía desempeñarse cuando no hay una definición clara de parte de la máxima conducción. Perfecto, muy bien. Ahora sí, señor Claudio Flederman, de Vistage, adelante, por favor. Sí, mi pregunta, buenas tardes, mi pregunta va dirigida a usted, doctor Remes Lenikov, y tiene que ver con lo siguiente. Yo, a lo largo de su presentación, me pareció muy interesante. Usted se refiere mucho a políticas económicas que básicamente actúan sobre los flujos de la economía. Y yo quiero ponerlo en esta perspectiva. En la década de los 70, Argentina tuvo una fuga de cerebros. A partir de la década de los 70, una fuga de capitales. A partir del 2001, una fuga de talentos, y hoy tenemos una fuga de capacidad empresaria. Es decir, los stocks de capacidades y recursos de la Argentina han disminuido sensiblemente. Entonces, yo le escucho a usted hablar en términos de revertir flujos, pero Argentina va teniendo un problema estructural de vaciamiento de stocks, que cada vez son más difíciles de resolver, y que constituyen un problema de escala mucho mayor a medida que pasa el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted plantea y le agradezco el punto porque efectivamente yo no he hablado de eso de manera directa, pero indirectamente cuando hablé de las restricciones para cumplir con los objetivos, esos son los stocks. Cuando yo digo, los candidatos hablan de los objetivos sin poner al lado la restricción que genera el conflicto de objetivos y los instrumentos, es porque yo me doy cuenta que nos vamos descapitalizando. En términos financieros,
en términos culturales, de mano de obra calificada, y la acumulación de capital, si uno analiza en los últimos años, invertimos solamente para la amortización. Un país como Argentina tiene que ahorrar el 24-25% del producto e invertir otro tanto. Y ahorramos 14-15% del producto, invertimos 14-15% y no acumulamos, o sea, estamos estancados con el stock de capital. Y una prueba de ello es que en este siglo la productividad no ha aumentado, la productividad total de los factores, y tampoco la laboral. Entonces sí, es terrible, porque yo lo discuto con algunos amigos de otras épocas que hablan de la fuga de capital, ¿no? Entonces yo siempre y que es muy alta, porque Argentina debe ser el país en términos relativos que tiene más capital en el exterior, debe tener el equivalente a un PBI, 300, 400 mil millones. Entonces, yo le digo, ¿por qué en vez de pensar tanto en controles, que siempre te van a pasar por arriba, no discutimos por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué la gente manda su plata afuera? Y digo gente y no solamente empresarios, porque algunos empresarios mandan, pero hay gente que ahorra y compradora y lo manda para afuera. ¿Y por qué muchos argentinos jóvenes están yendo? Esto es lo peor que te puede pasar. Y eso merece una discusión a fondo. Pero sí, lo que usted plantea es clarísimo y es un límite más para tener una tasa de crecimiento acelerada a futuro, que esa es otra diferencia con el 2002. En el 2002 nosotros nos encontramos con situaciones caóticas como era la dolarización de de los créditos, los depósitos, las cuasimonedas, todas esas cosas. Pero la década del 90 fue una década donde la economía se modernizó. La economía tenía un gasto público del 25%, era 42%, una presión tributaria del 22, 21 y ahora del 35, 37. Pero la década del 90, más allá de las discusiones que podemos tener de cómo se hicieron las privatizaciones, negociar, bien, pero cuando uno se sienta en la silla del ministerio, esa discusión no la tiene en cuenta. Lo que tiene en cuenta es que había capacidad ociosa y moderna y que si uno hacía determinada política, eso iba a permitir un crecimiento acelerado. Y es lo que finalmente sucedió. Pero muchas gracias por la pregunta porque sí, efectivamente es un tema que es central. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, señor Gordillo Dávila, y se prepara el señor Jorge González. Sí, buenas tardes. Bueno, para el señor Remes, excelente exposición, gratamente sorprendido, muy bien, me encantó. Pero la pregunta es que en este escenario, ¿cómo puede actuar la democracia con la urgencia de ordenar el país? Teniendo en cuenta que el gobierno actúa o por inoperancia o es profeso con mala praxis, remitiéndonos a las pruebas, ¿no? Así que realmente nos sorprende cómo seguimos con esta situación. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras iniciales. Sobre el resto, es lo que de alguna manera planteaba, de que tenemos que discutir una propuesta económica. Y discutir una propuesta económica es sincerar la realidad. Si no lo hacemos, queda el camino del voluntarismo. Y en economía no hay voluntarismo. Yo no, asumo un ministro y por más que diga, a partir de ahora vamos a hacer esto, esto y esto, los niveles de credibilidad han caído bajos, en general para toda la dirigencia, y eso es lo que hay que recuperar. Y una manera de recuperarlo es ponerse de acuerdo en algunas cosas. Porque si toda la política sigue enfrentándose unos contra otros, y lo único que importa es el poder por el poder mismo, estamos jorobados.
Lo que usted plantea es totalmente cierto, pero no podemos caer en la magia. Porque en el fondo debe haber muchísima gente que quiere que la cosa funcione, pero está sumamente equivocada, seguramente. Y otros quieren imponer. Y con esas cosas fracasamos. Está bien, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero tratemos de esquivarla esta vez, o saltarla, mejor dicho. Gracias. Muy bien, última pregunta a cargo del señor Jorge González y se prepara la señora contadora Roxana Negrini, autoridad de Fundación Mediterránea, quien hará el cierre de este evento virtual. Bueno, ante todo, gracias a la Fundación por la invitación, por escuchar las 2 exposiciones que tuvimos, que han sido excelentes. Muchas gracias a ambos. Una pregunta para Jorge Remen-Lenikov. Me permito una pequeña descripción como para poder introducir después la pregunta. Es decir, yo creo que tengo la percepción, como todos, de que Argentina está agotando un proceso de consumición de recursos muy fuertes. Lo que decía recién la persona que hablaba anteriormente, hemos consumido capital humano, hemos consumido capital físico, y en realidad queda bastante pocos recursos para adelante, cosa que en realidad se está viviendo todos los días, lo vemos todos los días. Es un drama para el gobierno, sobre todo, llegar a las elecciones, y en realidad es mucho más drama los 2 años que quedan después. Entonces, por otro lado, creo que se me ocurre que es muy difícil que se pueda transitar los 2 años que se quedan sin que haya algún cambio sustancial en el manejo de la cuestión económica, sobre todo, más allá de las cuestiones ideológicas, digamos, que por otro lado tienen su otro marco, digamos, pero la realidad económica me parece que está llevando a esta necesidad. Estamos frente a un caos, yo creo que peor que el 2001, en el sentido que hemos agotado mucho más recursos que había en el 2001, que hoy no están, y con niveles de pobreza extraordinariamente más altos, incluso más allá de la pandemia. Entonces, perdón la perorata, pero la pregunta es, usted que tiene una experiencia, digamos, tanto como político, como economista y como administrador público, digamos, si ve que existe esta conciencia de necesidad de ponerse de acuerdo sobre la base de que cualquier cosa que se quiera hacer hoy en la economía no lo puede hacer un partido. No lo puede hacer ni el partido, el Frente para Todos, ni lo puede hacer el Juntos para el Cambio, porque cualquier cosa que se necesita 60-70% de los votos para que los cambios sean comprados por todo el mundo y la sociedad y se restituya la confianza. ¿Esto lo ve posible en su experiencia? Yo lo veo posible, a ver, reitero un poco también lo que dije, ¿no? Que las cúpulas de ambos grupos políticos son muy cerradas y están muy tenidas de ideologismo. Y cuando digo ideologismo, quiero ser también amplio en el término. No tiene que ver con una política ultraliberal o marxista, por poner extremos. También tiene que ver con aquellos que dicen todo lo que nos pasa es culpa del peronismo, o aquellos que dicen todo lo que nos pasa es culpa de los empresarios o los capitalistas. Pero ese tipo de cosas todavía perduran, lamentablemente. Pero yo sigo insistiendo en que por las charlas que he tenido y gente bien, digamos, bien intencionada, de ambos agrupamientos, desean eso. El problema que yo veo es que todo lo que nos está sucediendo es como que se tome como una normalidad. Si se toma como una normalidad está mal. Y claro, si uno se va desgastando poco a poco, va a llegar un momento en que estemos ya al borde, digamos, que lamentablemente nos ocurrió 2 veces, con la hiperinflación y con la hiperrecesión. Pero, digo, es un serio problema porque las medidas que hay que tomar cuando uno está al borde del precipicio siempre son más duras
si las puede prever. Lamentablemente, hoy día yo no veo que se esté previendo medidas como para atender una situación difícil a futuro, no digo ni mañana ni pasado, pero lo que uno se da cuenta es que lo que decía el anterior oyente que hizo la pregunta, la descapitalización es muy grande. Poco a poco vamos consumiendo todo y no vamos generando riqueza para el futuro. Y el debate ideológico es tan serio que hablar de riqueza para muchos es mala palabra, está mal. Si no hay riqueza no hay distribución, si no hay riqueza no hay ahorro. Entonces, Xi Jinping en China en los 80, cuando empezó la revolución, hablaba de las virtudes de la ganancia, para un chino que había salido del comunismo. Y para nosotros, como país me refiero, ¿no? Hay gente que ganar está mal, tener riqueza o acumular está mal, y bueno, esas cosas tienen que ver con la ideología y no nos van a llevar a buen puerto. Espero que antes de llegar a un borde tomemos conciencia de que tenemos que cambiar, porque si hacemos siempre lo mismo, ya lo dijo Einstein, es muy tonto de los hombres hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Remes Lenikov. Muchísimas gracias, Jorge Vasconcelos. Ahora sí, cedemos la palabra a la contadora Roxana Negrini. Bueno, muchas gracias.